con esto. Hermanos queridos, ya estamos en el tiempo del fin, octubre del año 2007. ¿sí? Yo creo que a medida que va pasando el tiempo hay que decir las cosas ya con seriedad, con fuerza. No podemos andar dando vueltas, como decíamos anoche, muchas cosas, sino que tenemos que ir objetivamente a la verdad que nos toca estudiar ahora, chicos. Y lo que yo les puedo decir es que se vienen tremendos problemas sobre la iglesia adventista. Ya estamos en el tiempo del zarandeo y próximamente empezamos a estudiar este tema, que lo vamos a hacer en varias clases. Es muy duro lo que yo voy a enseñar acerca del zarandeo, ¿no? Así que espero que podamos ver esas cosas. Pero en la iglesia se vienen tiempos muy difíciles. Y mucha gente, cuando hay un problema en una iglesia, se va a otra, pensando que esa otra nunca va a haber problemas. Y lo que no saben, hermano, es que a cada iglesia les llega su hora y su tiempo para que tenga los problemas. Hermano, yo creo que en el centro va a haber problemas, en Lola Mora va a haber problemas, en Villalén también. Y precisamente porque hay estudiosos de la Biblia. Y donde no hay problema de pecado, puede haber problema por roces, hermanos, porque cuando se juntan muchos estudiosos, ¿qué pasa? Sacan chispas, hermanos, porque cada uno quiere imponer su criterio, su doctrina, su forma de ser. Entonces yo soy de la idea, ¿qué opinan ustedes si yo digo esto? Le digo al pastor Bullón y al pastor Gambetta que salgan de la manito los dos a dar estudios bíblicos. ¿Van a poder? No van a poder, hermano, porque los dos son potencia. Es imposible. Bernabé y Pablo, ¿podían andar de la mano juntos? No, porque los dos eran potencia. Y los dos eran exitosos, pero tenían diferentes estilos y diferentes métodos, pero una misma verdad. Sin embargo, hermanos, yo creo que vienen muchos problemas en la iglesia. Y para tratar de entender un poquito más el tema del autoritarismo religioso, vamos a retomar algunos textos para que veamos por qué no hay que ser así y cómo correctamente yo me debería comportar. ¿Cómo me debo portar correctamente teniendo el carácter de Cristo, mostrando el fruto del Espíritu Santo? Porque tenemos que mostrar un poquito la solución para ver cuál es la sabiduría verdadera que nosotros tenemos que manifestar. Ahora, chicos, vamos rapidito a Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. En Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17, yo les pido paciencia, ¿sí? Total hace calor, nos quedamos acá hasta que pase un poco el calor, ¿sí? Emilio compra las facturas, ¿que no? Y la media luna. Bueno, en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17, noten, chicos, dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. ¿Sí? Y dice el versículo 9, qué casualidad, ¿no? ¿Qué dice el versículo 9? No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Qué lindo que es obedecer a los pastores, pero cuando se portan de acuerdo al contexto. ¿Sí? Hoy yo estuve hablando con el pastor 3 y me trató muy bien, hermanos, y hicimos un pequeño acuerdo, un convenio con respecto a un problemita que tenemos que solucionar. Y debo reconocer que se portó como un pastorazo, realmente, se portó muy bien. No sé cómo será él en su vida, si será bueno, defectuoso, más o menos, pero me quedé conforme con el trato porque me trató como debe tratar un pastor a la oveja. Se portó muy bien realmente. Me consultó, me preguntó qué opinaba yo, buscamos la solución para un problema y yo, pero obedezco chocho, hermano, contento porque me trató bien, me trató con el Espíritu de Cristo, me consultó, se portó como todo un pastor realmente. Y bueno, es lindo cuando obedecemos a los pastores que realmente siguen el método del carácter de Cristo. Entonces dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Cuando un pastor me pide algo bien a mí,
con humildad, con fervor cristiano, con consideración, con educación, es lindo. A todos nos gusta obedecer cuando nos piden algo bien, ¿verdad? Entonces, habíamos visto en el estudio de anoche que hay dirigentes que hacen mal las cosas y que a medida que va pasando el tiempo del fin, va a ser peor lo que va a acontecer. Va a haber más problemas tanto a nivel laico como a nivel dirigencial. Entonces anoche habíamos visto que iba a haber dirigentes que iban a tener un autoritarismo religioso. Y vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, para continuar con el tema, qué características morales tiene un falso dirigente. ¿Qué características morales? Entonces en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿En qué pueblo? En el pueblo de Israel antiguo. Como habrá entre vosotros, ya la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. ¿Y qué va a pasar una vez que estas personas comiencen a meter herejías y a portarse mal? Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí habla de que habrá en medio de la iglesia falsos doctores, falsos maestros, falsos profetas que introducirán doctrinas falsas, doctrinas raras, herejías, y que serán herejías de perdición. Y la última parte del versículo 3 dice que sobre ellos la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. O sea que podemos ver que están en una condición deplorable. Y uno dirá, bueno, pero eso es a nivel doctrinal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué detalles da la Biblia de estas personas para que yo las pueda conocer por lo menos cómo serán moralmente? Porque aquí habla a nivel doctrinal, pero y hasta que enseñe la doctrina, ¿cómo puedo reconocerlos yo? Entonces, los detalles morales de su vida, de la vida de estas personas, están en los versículos 12 al 22. Entonces, hablando de los falsos cristianos, ¿sí? El versículo 12 dice, ahora noten, presten atención, mas estos, ¿sí? Estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, o sea, se van a perder, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas. ¿Cómo son? Suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Están llenos de errores, piensan el error, hablan el error, se portan para el lado del error. Y un falso maestro no necesariamente puede ser un pastor, cuidado, puede ser cualquier laico, puede ser un maestro de escuela sabática, puede ser cualquier dirigente, tanto ordenado como no ordenado. No le echemos toda la culpa a los dirigentes ordenados, puede ser un líder que no esté ordenado, pero que también está teniendo errores. Y el 14 dice otra cosita, qué cosita esta, ¿no? Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar. Y no tan solamente viven pecando, sino que son piedra de tropiezo para las otras almas, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. En una palabra, tienen problemas sexuales, ¿no? Uno de los peores pecados de la carne son los problemas sexuales, o los pecados sexuales, ¿sí? Orgía, lesbianismo, homosexualidad, fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas raras, y todo tipo de tendencia sexual que desarrolle en él una mentalidad morbosa, ¿sí?
Aquí comienza a dar los detalles de los falsos maestros. Tienen problemas sexuales, ¿sí? Están llenos de errores. Lo único que saben hacer es codiciar y codiciar y codiciar y codiciar, y por más que se les predica, no saben cómo hacer para abandonar el pecado. No saben cesar de pecar. Y yo pregunto, ¿no será que no saben cesar de pecar porque no saben cómo aferrarse de la gracia de Jesús? En estos tiempos finales, para que yo no sea igual que ellos, hay que aprender a saber cómo echar mano de la gracia de Jesús. El que no aprendió a aferrarse bien de Cristo, hermano, está completamente frito. No va a soportar el periodo y el proceso del zarandeo. Cuidado, no estoy hablando del fin del tiempo de gracia, eso ni lo cuento. Yo estoy hablando durante el tiempo de gracia. Ni siquiera va a soportar el zarandeo. Sigue dando las características y presten atención. Vamos despacio. ¿Qué dice el 15? Da otra característica. Que han dejado el camino derecho. Antes iban por el camino derecho, ahora van por la izquierda, por la derecha, o han tomado un atajo. ¿Sí? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién era Balaam? Era un hombre que había sido siervo de Dios, pero que ahora era asalariado. Le importaba más el dinero que recibía que el hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Lean toda la historia de Balaam en Números capítulo 22, 23, 24 y 25. Bueno. El 16. Y fue reprendido por su iniquidad, y una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y sigue hablando de los falsos maestros del versículo 1. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Una nube sin agua, ustedes van a ver una nube, qué linda esa nube, pronto va a dar una lluvia refrescante. Pero cuando uno espera que dé fruto, que caiga esa lluvia refrescante, ¿sí? No tiene nada. Son apariencias, pero no hay agua refrescante en ellos. No tienen nada para dar. No tienen nada con que satisfacer el terreno de la tierra sedienta. Son formas nada más. No tienen con qué alimentar el corazón y el espíritu de la membresía. Siguiendo con el tema, chicos, dice el versículo 18. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, noten, chicos, ceban con las concupiscencias de la carne, ¿sí? Sobre todo pecados sexuales, en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías son hechas peores que las primeras. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Es verdadero ese proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son personas con una vida completamente corrupta y sobre todo con pecados de la carne, con picardía, que se han extraviado, que siguen el camino de Balaam, que solo le importan las recompensas, que solo le importa el dinero, ¿sí? Bien. Habiendo entendido todas estas características morales, ¿yo por qué le quiero explicar, hermanos? Porque uno, cuando es un mal árbol, tarde o temprano se te ve el mal fruto. No se puede esconder el mal fruto, hermanos. Si yo soy un mal cristiano, los voy a engatusar a ustedes por un tiempo, pero no toda la vida. Llega un momento en que me va a aflorar lo malo que soy, que siento y que tengo adentro. El pecado, por su carácter imperfecto, no puede ser escondido, se lo descubre. El pecado es imperfecto. Tarde o temprano se lo descubre. Entonces, ustedes leemos acá en la Biblia los defectos que tienen estas personas para que ustedes estén atentos. Son personas carnales, personas que no siguen el camino recto, personas que tienen los sentidos ejercitados solamente en el adulterio,
tienen los ojos llenos de adulterio, seducen a las otras almitas que hay dentro de la iglesia. Capaz que hay una almita débil o inconstante, la seducen, la llevan al pecado, se tiran el lance y bueno, la almita que mordió el anzuelo fue. Pero hay estas cosas. Entonces vemos que toda la epístola de Pedro va enseñando estas características para que nosotros abramos los ojos y digamos, por algo debe ser que Pedro decía esto. Un montón de características morales. Resulta que anoche estábamos viendo de que un pastor tiene que dar cuenta en el día del juicio por las cosas que ha hecho bien o que ha hecho mal, y darán cuenta. Pero hay profecías, hermanos, que se aplican a lo largo de todos los tiempos y que hablan de los falsos dirigentes, del falso pastor, del falso maestro, del falso sacerdote, del falso levita, del falso profeta. ¿Qué profecía hay acerca de ellos? ¿Cómo lo describe a los malos? ¿Y qué no deberían hacer los profetas buenos? Ustedes se van a sorprender porque la Biblia habla de este tema. Y vamos a analizar un capítulo, Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23 hay todo un capítulo, hermanos, que yo quería que lo leamos detenidamente para que ustedes vean cuán grave es ser un mal dirigente y tener autoritarismo religioso y decir esto se hace porque yo quiero, o bien apañar el pecado y no hacer lo correcto que hay que hacer. En Jeremías capítulo 23 van a ver cómo Dios o cómo el desagrado de Dios está sobre todo dirigente que hace mal las cosas. Y por eso decía anoche la Biblia que hemos leído anoche, dice, no prosperaron estos pastores, no prosperaron porque no buscaron a Jehová y por eso su ganado fue esparcido. Bueno, aquí vamos a ver que el desagrado divino está mal sobre cualquier dirigente, cualquier maestro de escuela sabática, cualquier diácono que no se porta bien. Dice el versículo 1, ¡ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada! Dice Jehová. ¿Quién es un pastor? Los pastores son los profetas, los maestros, los sacerdotes, los líderes, los pastores propiamente dichos. Dios se enoja cuando no le brindan el cuidado que la iglesia tiene que tener. Se pronuncia un aye, ¿sí? ¡Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Noten, vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí que yo castigo sobre vosotros la maldad de vuestras obras. O yo visito o castigo lo mismo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces sigue hablando, y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. O sea, hablando de que iban a volver de Babilonia de nuevo a la tierra de Judea cuando sea dado el mandato por el rey Ciro, en el tiempo de los medos y los persas. Se hablaba de que se iba a producir esa vuelta del cautiverio de Babilonia hacia la tierra de Judea de nuevo. Pero todo usted venido del cautiverio, dice, porque los pastores han hecho mal la obra. Y sigue diciendo, ¿no? Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David de nuevo justo, y reinará rey, o sea, una profecía de Cristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el que llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de la tierra del Aquilón, o sea, del norte de Babilonia, y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Después de esta hermosa promesa, vuelve de nuevo a retomar la problemática del liderazgo. A causa de los profetas, aquí muestra quiénes son los pastores y los líderes, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado en medio de mí.
todos mis huesos tiemblan, estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad, porque la tierra está llena de adúlteros. ¿Cómo eran los líderes, los pastores, los profetas de ese tiempo? Qué casualidad que concuerda con lo que dice Pedro. Concuerda, la misma característica, son adúlteros, fornicarios, tienen los ojos llenos de adulterio. Y esto no es para que nos pongamos mal, sino para que veamos la relación sistemática que hay en la Escritura. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su fortaleza no derecha. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Había hipocresía en los dirigentes de Israel, en los dirigentes de Judá sobre todo, porque Jeremías está profetizando para Judá, para el reino del sur, que era Judá. Aquí muestra un caso de que los dirigentes eran fingidos. Y eso puede volver a acontecer hoy, por eso tenemos que estudiar este capítulo. Presten atención. Son fingidos, aún en mi casa, que era el lugar de adoración de Dios. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículo 12. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos el año de su visitación, dice Jehová. Dios puede castigar en la vida actual a un mal dirigente, como los castigó en la vida actual a los dirigentes de Israel cuando vino Nabucodonosor y los llevó a todos cautivos, sacerdotes, profetas, maestros y líderes del antiguo Judá. Así también hoy en día puede castigar de la misma manera. Está el castigo futuro en el día del juicio, pero están los castigos parciales acá en la tierra. Y estamos analizando esto para que yo mismo no vaya a quedar encuadrado con estas características feas. Un falso líder, un líder fingido, tiene estas características carnales, de mala moralidad. Y dice así, versículo 12, por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino, les iba a ir mal, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos. No, Dios no castiga. Dios solamente permite. Así decía una escuela sabática, la escuela sabática pasada. Y bueno, y no es tan así, sino que ahí está tocando solamente la ley de siembra y de cosecha. Aquí dice clarito, ¿Satanás traerá el mal o Jehová? Jehová, yo, no el diablo, yo. Ahora, ¿cómo lo trae? Es otro tema, pero sí está bien decir que Dios castiga. Sea como sea el método que él emplee, sea un método directo o indirecto, ¿sí? Ese es otro tema, pero sí se puede decir, está bien decir que Dios disciplina, porque es amor, es una parte del amor. Yo traeré mal sobre ellos el año de su visitación, dice Jehová. Y en los profetas de Samaria, ustedes saben, Samaria capital de dónde era? De Israel, en el reino del norte. Samaria era la capital de Israel. Y la capital de Judá era Jerusalén. ¿Sí? Bien. Ahora, hablando de Israel, noten lo que dice. Y en los profetas de Samaria, o sea del reino del norte, he visto desatinos. Profetizaban en Baal e hicieron errar a mi pueblo. Y yo digo, pero esto pasaba en el Antiguo Testamento. Ya para el momento de hoy, para la iglesia del Nuevo Pacto, estas cosas ya no suceden. Solamente se revelaban en el Antiguo Testamento, pero hoy en día todos los pastores son muy buenos. Lo que pasaba volverá a ser, dice el libro de Eclesiastés. Y ahora pasa, o sea, a nivel espiritual, no literal, tan literal como pasaba antes. Ocurre, pero en otras formas, digamos. Quizás no hay una idolatría objetiva de tener un ídolo así, una estatua, pero hay una idolatría subjetiva por dentro. Hay ídolos en el corazón. Una estatua, un ídolo, vos lo puedes tener en una estatua palpable o la puedes tener en tu corazón. Eso es subjetivo, ya va por dentro. Y la Biblia también habla de los ídolos subjetivos. En el profeta Ezequiel dice, yo estoy airado contra aquellos que ponen sus ídolos en su corazón, dice el profeta Ezequiel. Hoy en día hay idolatría, pero quizás a manera subjetiva. El avaro es un idólatra. El malo es un idólatra. La Biblia dice que todas esas características es ser un idólatra. Y dice chicos así,
el versículo 14, ¿verdad? O el 14. Dice así: y en los profetas de Jerusalén, ahora vuelve a Judá, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios. Lo primero que cometen es esa cosa, pecado sexual o tendencias sexuales. Bueno, sí, ¿cómo les puedo explicar este tema? Bueno, yo les podría contar un testimonio fuerte, pero se los cuento después en privado porque esto va a quedar grabado. Pero yo les podría contar las cosas que yo me he enterado, casos de pedofilia de ministros de la iglesia. Fueron sacados de... Hermano, hay que tener cuidado. Hay gente que no cree, no le cree a Pedro ni a Jeremías. No, eso no pasa. No le creen a Jeremías ni a Pedro hasta que no te toca vivir en carne propia. En cambio, como yo los amo a ustedes y no quiero que me pase a mí, ni quiero que les pase a ustedes, yo los instruyo, les muestro. Che, pero aquí parece muy exagerado, Jeremías. ¿Cómo puede ser que todos los profetas se portaban mal, todos los sacerdotes se portaban mal, todos los pastores se portaban mal? Qué criticón que Jeremías critica a la iglesia. Pasa, hermano. ¿Saben las cosas que yo me he enterado? Y no hablando con cualquiera, no, hablando con dirigentes de mucho peso, catedráticos de universidad adventista. Las cosas que han pasado. He visto torpezas, dice, cometían adulterios y andaban en mentiras. Y en vez de reprenderlo al malo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Note lo que hacían con los malos. En vez de reprenderlo, dice, esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéronme todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. En vez de reprenderlo al pecador, lo ayudaban a que se siga portando mal. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, los iba a castigar también en el cautiverio, y les haré a beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía de toda la tierra. Qué grave, hermanos. Bueno, ahora agárrense para lo que sigue. Si esto les parece fuerte, vamos a seguir viendo. Todo esto se estaba profetizando, hermanos, en el tiempo del cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Les hablan del amor de Jesús, noten. Una característica del falso dirigente es que solamente habla del amor de Jesús. Noten el versículo 17. Dicen atrevidamente a todos esos que me irritan, dice Jehová, que se portan mal y me irritan, no se preocupen, dicen, Jehová ha dicho, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Y yo le añado, ¿no? Palabra mía, no te preocupes, Jesús es amor, no te va a venir mal, paz tendréis. ¿Y por qué le dicen eso a esas personas? Si esa gente me irrita, ellos se portan mal, ellos me irritan, ¿por qué le dicen paz tendréis? ¿Por qué les dicen no vendrá mal sobre vosotros? Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos, la invasión babilónica, que se iba a dar en el año 586 a.C. con Nabucodonosor. Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y noten por qué yo les enseño. Ustedes me dicen, Hugo, pero esta profecía era para ese tiempo, no sacamos nada rescatable para ahora. Pero dice que esta profecía iba a ser entendida en el tiempo del fin. O sea que iba a tener aplicación para los últimos tiempos. Presten atención lo que dice el versículo 20. Hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón.
en lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Tiene una aplicación para ahora, hermanos. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, como tanto dicen, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Un verdadero dirigente predica la palabra y hace que el pueblo se vuelva de su maldad y se convierta completamente en Jehová. Ahí está, versículo 23. ¿Soy yo Dios de poco ha, dice Jehová, y no Dios de mucho ha? Versículo 24. ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Qué no se dan cuenta lo que están haciendo? Dice Jehová en el versículo 27. ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta con quien fuere el sueño, cuente el sueño. Y el con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. En una palabra para ver si es verdadera o no. Cuéntenla y la vamos a analizar. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. La palabra de Dios es trigo y las falsas profecías es paja. No tiene nada que ver. Ustedes se van a dar cuenta cuando una persona predica tontera, es paja, no sirve para comer. ¿El trigo se puede comer? Claro que sí, es alimento. La paja, traten de comer paja, a ver qué tal les va. Se van a atragantar. ¿No han escuchado por ahí cuando dice un hermano, uy, el sermón realmente estuvo feo, no fue alimento espiritual, se han contado cuentitos, testimonios, fábulas? Es paja. Si con alguno de ustedes ha sido la palabra de Jehová, cuéntela. Cuéntela, quiero que cuenten si es mi palabra o no. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene nada que ver. Cuando ustedes prediquen trigo, no paja. Sigue diciendo. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ahí se van a dar cuenta cómo es un verdadero sermón. Un verdadero sermón donde se predica la palabra, ustedes van a sentir que es un sermón que quema el pecado y que martilla el corazón de piedra que uno tiene. Quebranta el corazón de piedra. Versículo 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Les robaban las palabras de Dios. Capaz que yo soy un falso profeta, ¿verdad? Y está Sergio estudiando la Biblia. No hagas caso eso de la Biblia. Venite a contar unos sueños que me ha dado el Señor. Y le entro a contar sueños raros que yo he tenido. Y me acuerdo, hermanos, que aquí hace unos 2 o 3 años había una hermanita, ¿no?, que sabía venir acá y apostató de la iglesia y del grupo. Y venía una hermanita, ¿no?, siempre con mala onda. Y era, ni José de la Biblia soñaba tanto como ella. Y venía acá esta hermana, ¿no? Y siempre, yo me acuerdo que agarraba a un otro hermano y le decía, ¿sabes que te he soñado? Y te he visto mal, y te he visto llorando, y te he notado mal, y vos en el sueño estabas mal. Y siempre era la misma mala onda, hasta que un momento yo ya le íbamos a decir así, hermana, ¿qué siempre me soñás mal vos? ¿Cuándo me vas a soñar bien? Por ahí se van a encontrar con esos hermanos que vienen con sueños raros, que siempre te sueñan que vos estás mal, que vos estás fracasado, que vos estás angustiado, que vos estás en la lona, que vos andas mal. Siempre viene, y vos llega un momento en que vos le tenés que decir, hermana, ¿cuándo me vas a soñar bien? ¿Sí? Resulta que nosotros estábamos todos re bien y ella venía y decía, te he soñado mal, te he visto mal, te he soñado llorando, te he soñado que andabas mal. Y ya, claro, tantas veces que lo decía, ella tenía sueños de Dios. Y resulta que todos andábamos bien. Y ella todo me andaba soñando mal. Entonces decía, y por supuesto, esa hermana se pisaba sola porque yo un tiempo antes había dado acá el significado de los sueños. Y cuando yo voy en profundidad qué significan los sueños, ahí declara que hay 3 tipos de sueños. Está el sueño que da Dios,
Están los sueños que da el diablo y están los sueños propios del inconsciente, porque el sueño es motivo de que la mente es una dimensión en la cual se manifiesta la vida. La mente no muere, la mente siempre está activa, siempre está viva. Yo ahora estoy vivo, pero estoy despierto. Cuando yo estoy durmiendo, mi mente sigue viva y sigue activa y sigue pensando, pero mi cuerpo está dormido, pero mi mente no, la mente nunca duerme. Luego, cuando nosotros soñamos, hay tres tipos de sueños: los que da Dios, los que da el diablo y los que son propios del ser humano, que es tener una mente pensante. Cuando yo estoy despierto, pienso y me imagino cosas. Cuando yo estoy durmiendo, también pienso y me imagino cosas, pero a veces no las puedo recordar porque son fruto del inconsciente. Los sueños son fruto del inconsciente. Luego, cuando yo explico ese tema, aclaro muchas cosas. También les aclaro algo: el sueño, en los sueños se manifiestan todos los deseos reprimidos que tiene una persona. Luego, yo tengo muchas ganas de comer un sándwich de milanesa, ¿verdad? Pero no lo como y me voy a dormir y sueño que como un sándwich de milanesa. Algún día les voy a mostrar, para los que nunca han estudiado el tema de los sueños, les voy a volver a dar de nuevo. En una palabra, hay tres tipos de sueños, y uno de los sueños es los sueños propios, las tonterías que uno sueña, que uno tiene. Y si yo, hermano, te vivo soñando, llorando, te sueño depresivo, te sueño mal, te sueño fracasado, te sueño castigado, es porque hay algo más allá, es porque yo quiero verte así. Pero esta chica no sabía, y yo ya andaba enojado, porque a varios miembros de acá del grupo le decía eso. Y yo notaba mala onda, y yo le decía: chiquita, ¿qué te pasa? Si siempre nos sueñas mal. Y vos ni profeta sos, porque al menos si fuera profeta, yo diría: bueno, pero ni profeta era. Entonces, hay tres tipos de sueños, hermanos. Y yo me acuerdo que acá se daban estas cosas, y como ellos no conocen el tema bíblico del sueño, se comenzaban a hablar y se deschavaba que tenía mala onda para con algunos miembros del grupo. Es lo mismo que yo venga a Sergio y le diga: Sergio, te noto mal, lo soñé a vos y a Cecilia mal. Y al otro día vengo y digo: lo soñé que se peleaban, lo soñé que tenían un accidente, lo soñé que quedaban en la miseria. Para llegar un momento y decir: ¿qué te pasa? Nos viví tirando mala onda, hermano. ¿Cuándo lo vas a soñar bien? Ya te despierto. Claro, entonces, claro, no duermas, ponete, porque ya siempre era así cada vez que venía. Y ella creía que esos sueños daba a entender como que quizás el Señor le estaba mostrando eso. Y no se daba cuenta que en la Biblia hay tres tipos de sueños: los que da Dios, los que da el diablo y los que son fruto de nuestro tonto inconsciente, por así decirlo, ¿no? Entonces esto también pasaba. Había dos tipos de sueños que tenían ellos: los que le daba el diablo y los que ellos soñaban de la mala onda que tenían. Y dice: no le hagan caso, porque vienen diciendo: soñé, te cuento este sueño. Y por andar contando sueños, estos líderes le hurtan la Biblia que están estudiando. No estudien el estudio. Venite, voy a contar sueños. A ver. Y me la paso contando sueños. Y nunca estudiamos la Biblia. Entonces yo vengo y les robo la palabra que Cristo está tratando de sembrar en sus corazones. Algún día les voy a dar el tema de los sueños y ahí vamos a explicar qué son las pesadillas. ¿Saben por qué se dan las pesadillas? Bueno, el tema de los sueños ahí también se explica por qué se dan las pesadillas a veces, ¿sí? Es otra parte que Dios utiliza para corregir al hombre. Y yo le puedo contar testimonios míos que me han pasado y testimonios de hermanos. Dice Job: cuando yo me voy a dormir, me espantas con sueños y me aterras con visiones. Y después en otras partes de la Biblia dice que Dios en los sueños, cuando ya el sueño cae sobre los hombres, los reprende el sueño. Dios también nos habla en sueño, aunque no seamos profetas y aunque no se aparezca Jesús y aunque no se aparezca un ángel, pero me hace soñar algo que me hace ver que yo estaba haciendo mal. Pero repito, no es necesario que no se aparezca ni Jesús, ni los ángeles, ni ningún profeta, ni nadie, pero Dios da imágenes para que tú te despiertes y digas: he tenido una pesadilla, pero en esa pesadilla Dios te hace ver. No, hay otras que son del diablo. Eso tenemos que explicar bien cuáles son y cómo son y clasificarlas. Que la vez que yo di los sueños, esa vez lo he dado muy simple. Ahora lo vamos a hacer un poquito más profundo si tenemos la oportunidad de estudiar. Pero ya en este tiempo, hermanos, todos andaban soñando y tenían sueños. Y dice Dios: yo no sé de dónde sueñan tanto estos si yo no los envié. No sé de dónde tienen tantos sueños. Cuidado con eso, dice Jehová.
Y dice ahora el versículo 30, 31, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Versículo número 32, he aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos. ¿Puede venir de Dios un sueño mentiroso? No, viene del diablo o de tu propio inconsciente condenador o prejuicioso o envidioso. ¿Sí? Bueno. Versículo 32. Habla de los sueños mentirosos. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos, e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, lisonjeros. Y yo no los envié, ni los mandé, ni tampoco ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Jehová. Versículo 33. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿qué es la carga de Jehová?, les dirás, ¿qué carga? Os dejaré, ha dicho Jehová, esa es la única carga. Y el profeta y el sacerdote, o el pueblo que dijere carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa, pero un castigo actual. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá la memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Bueno, ahí nomás, y ya después le sigue dando con un caño el Señor, profetizándoles que les iba a dar un castigo actual. Profetas, sacerdotes, pastores, líderes, falsos maestros. ¿Por qué yo le leo este capítulo? Porque este capítulo dice que esta profecía la íbamos a entender más plenamente en los postreros días. Ahora, porque esto iba a pasar dentro del pueblo, lo cual nos muestra en la segunda parte de este estudio que el desagrado divino está sobre cualquier dirigente que quiera hacer lo que él quiere, que quiera enseñar lo que a él le parece, que quiere profetizar lo que a él le parece que es una profecía, pero no es profecía, que quiere ejercer la autoridad como a él se le da la gana. Dios dice, no, yo a eso no los envié. Cuidado con lo que les enseño, yo no los envié, yo no sé de dónde sueñan. Entonces, chicos, ¿hay abundante material en la Biblia que hable acerca de los dirigentes? Hay un montón de material, como venimos viendo. Y no como me decía un anciano de iglesia una vez, no, dice, no va a haber malos dirigentes, no hay malos pastores, no hay malos dirigentes, no, eso es mentira, eso no hay. La iglesia está bien. Y todo lo que dice el espíritu de profecía y todo lo que dice la Biblia, y eso que yo les muestro Biblia nada más, no les muestro espíritu de profecía, sino vayan a leer testimonios para los ministros. Todo el libro leanlo. Todos son problemas. Mensajes a pastores que se portaban mal, a dirigentes que no hacían bien las cosas, a otros que tenían que ser corregidos. Testimonios para los ministros. ¿Quieren ver otro caso similar, hermanos? Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel capítulo 34 muestra, todos estos textos muestran que no es tan así que un dirigente hace lo que quiere y que recibe bendición de Dios. Actualmente puede caer el desagrado divino sobre él. Ezequiel capítulo 34, chicos, dice el versículo número 1 al 10, noten qué interesante lo que dice ahí. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, de nuevo contra los líderes. Profetiza y dile a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Eso viven para ellos nada más, para cuidar sus propios intereses nada más. Ay de ellos que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no apacientan los pastores los rebaños? Eso es lo que tienen que hacer, no apacentarse a sí mismos, no buscar su propio beneficio. Versículo 3. Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, o sea, la oveja gruesa, la gruesa degolláis. No apacentáis las ovejas, no corroborasteis las flacas,
ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Autoritarismo religioso. ¿Qué tal? Y no como dicen algunos, no, lo que pasa es que vos criticas a la iglesia. No, lea cuidadosamente la Biblia. Leamos cuidadosamente la Biblia. Está mal que un pastor se enseñoree de la iglesia y se haga el dueño de la iglesia y se enseñoree de la iglesia con dureza y con violencia. Es pecado gravísimo. Se pronuncia un ay o muchos ayes sobre todos esos muchos profetas que andan por ahí dando vueltas. Para que ustedes vean que el autoritarismo religioso no es un título que yo le puse un tema que a mí se me ocurrió dar, sino que está acá en la palabra de Dios. Me encanta cómo termina, hermanos, el versículo 4. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Autoritarismo religioso. Y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda la bestia del campo, y fueron esparcidas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en todas las de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien requiriese. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, les pediré cuenta. Y eso puede ser en dos fases, en el día del juicio final o aquí. Puede ser que Dios le esté pidiendo actualmente cuenta de sus ovejas, y si ellos no han hecho la obra, Dios les envía un castigo. Versículo 10. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Verdad? Y noten cómo sigue diciendo, ¿no? Porque ahora vamos a leer el juicio. Porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones del país. Etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a decir de que él, ¿sí?, iba a ayudarle a sus ovejas. Y el versículo 16 comienza con el juicio para los falsos pastores. 16. Yo buscaré a la perdida y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma. Y noten lo que dice ahora. Mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Los que estaban gorditos de tanto apacentarse a sí mismos. Yo las apacentaré en juicio con castigo. Versículo 17. Mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas sentadas holléis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Por tanto, así les dice el Señor Jehová, he aquí que yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto, y noten cómo el versículo 21 vuelve a hablar de autoritarismo religioso, por cuanto reempujasteis con el lado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera.
venían y la empujaban, andate vos, y la han terminado afuera las pobres ovejitas. ¿Es un invento mío el autoritarismo religioso o está en la Biblia? Vayan a leer la Biblia, no me crean a mí, vayan a leer la Biblia. Y van a ver que solito estudiando muestran que hay ayes actuales y venideros para el juicio final sobre aquellos que se han portado mal como dirigentes de la iglesia. Lean todo Jeremías 23, todo Ezequiel 34, todo un capítulo, por no decir también que lean Jeremías capítulo 13, que eso ya es otro tema también, falsos pastores, falsos maestros. Versículo 21, por cuanto reempujasteis con el lado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las que estaban débiles, se aprovecharon hasta que, ¿cómo terminaron? Hasta que las esparcisteis fuera, terminan afuera de la iglesia o se cambian de iglesia. ¿Saben la cantidad de hermanos que estoy viendo que vienen para Villalén, que se van para otro lado, que se van allá? Porque en todos lados los dirigentes los lastiman. Parece que a Villalén va a ir un tráfico con 20 personas ahora. Ahora parece que ahora para Villalén se viene un tráfico con 20 hermanos de otras iglesias que han sido lastimados. Ahí está, Ezequiel 34, 21. Algunos se van afuera de la iglesia. Algunos quedan afuera de la iglesia mundial, otros quedan afuera de la iglesia local y se terminan yendo a otras iglesias, se cambian de iglesia porque los tratan mal. Esa es la consecuencia del autoritarismo religioso. Las acornean, las empujan. ¿Y dónde terminan? O fuera de la iglesia mundial o fuera de la iglesia local. Y ustedes comienzan a ver éxodo, gente que se viene a Villalén, otros que se van a Lola Mora, los de Lola Mora se van a Ojo de Agua, los de Ojo de Agua se van a San Felipe, y se van cambiando porque en todo lado hay problema, hermano. También porque uno no sé, en todos lados vamos a encontrar problemas. Ese es el tema, Marta, y está bien lo que usted dice. Tenemos que entender algo. A donde vayamos va a haber problemas. Yo por ahí veo la inocencia de algunas personas que ellos creen que porque no nos venimos todos a Villalén, ya está. No importa, dice, total somos todos estudiosos, no vamos allá. Mentira, más problema va a haber si somos estudiosos, porque los estudiosos entre ellos sacan chispa, nada más que son problemas de otra índole. Pero va a haber problemas, hermano. Y yo ya me lo estoy viendo. Y no quiero dar la fecha porque van a decir que yo me hago el profeta, pero yo sé más o menos en qué época se va a generar un tremendo problema en nuestra iglesia en la cual actualmente nos estamos congregando. Y no se necesita ser profeta, solamente se necesita ser observador para darte cuenta. Cuando uno es observador y estudioso de las cosas, ya puede, con visión proyectiva, establecer un diagnóstico futuro de lo que va a pasar. Si yo lo veo que un hermano se venda los ojos y cruza la calle con los ojos vendados, y yo digo, a ese hermano lo va a apretar un auto, ¿qué soy profeta? Se cae de maduro porque estoy haciendo un diagnóstico bastante obvio de lo que va a suceder, hermano. Bueno, hablando del tema de que la Biblia deja bien claro que está mal el autoritarismo religioso, ¿cuál es la verdadera sabiduría que nosotros tenemos que tener para poder portarnos bien y ser felices en la vida cristiana? Para tener paz, para tener felicidad. ¿Sabían ustedes que no es lo mismo sabiduría que conocimiento? Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Conocimiento es tener una gran gama de entendimiento en las cosas teóricas. Yo entiendo la teoría. En cambio, la sabiduría es más poderosa. La sabiduría es conocimiento con la capacidad y la habilidad de llevar a la práctica lo que conozco. De ahí que mucha gente, yo conozco gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría, son tontos. Hasta yo mismo puedo ser muy estudioso de la Biblia, pregúntenme lo que quieran, pero no tengo sabiduría, soy tonto. Sí, pero ¿cómo puede? Yo a veces me he llegado a preguntar, ¿no? Y a veces hablo con mi hermano, ¿cómo puede ser que ese joven que es tan estudioso de la Biblia se mande tantas macanas o meta tanto la pata? Entonces demuestra que tiene ciencia pero no sabiduría. Ciencia es conocimiento, pero sabiduría es conocimiento más la capacidad y la habilidad de llevar a la práctica el conocimiento adquirido.
De ahí que se dice que mucha gente tiene ciencia, pero poca sabiduría. Entonces, vamos a tratar de ver cómo tenemos que portarnos dentro de la iglesia, porque Dios me hace un llamado a buscar, chicos, Dios me hace un llamado a buscar la verdadera sabiduría. Entonces vamos a ir, chicos, a Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9. En Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9, dice lo siguiente. En Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9, dice lo siguiente. Dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Yo puedo ser inteligente, pero no sabio, ¿no? Una persona inteligente es que entiende todo y te puede explicar todo, pero no sabe vivir. Yo conozco gente re inteligente, pero vive en pecado, o vive metiendo la pata, o comete demasiados errores, o muchas indiscreciones. Por eso dice que tengo que adquirir las dos cosas. Versículo 5: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. Noten lo que dice el versículo 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Versículo 8, noten qué lindo las bendiciones de poseer sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. ¿Qué es la sabiduría? Repasemos. Sabiduría es conocimiento sumado a la habilidad de ponerlo en práctica, el conocimiento adquirido. Cuando ustedes pongan en práctica el conocimiento que tienen, eso es sabiduría. No es lo mismo que tener ciencia. Ciencia tiene cualquiera que estudia, pero sabiduría no, es palabra mayor. Aquí dice todas las bendiciones maravillosas que vamos a tener si nosotros realmente ponemos en práctica la sabiduría. Por favor. Ahora vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a ver cuán valiosa es la verdadera sabiduría. Gracias. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18, noten, chicos. Dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que la halla, y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella se hacen, y bienaventurados son los que la mantienen. A ustedes les va a ir bien cuando aprendan a ejercer la sabiduría. Entonces, chicos, yo creo que con estas hermosas promesas, lindas promesas, camino de paz, camino de felicidad, camino de alegría, largura de vida, riqueza, honra, todas las cosas que nosotros queremos, pero no las tenemos o no las alcanzamos porque tenemos ciencia, pero nunca queremos vivir. ¿Cómo puede ser que conociendo tanto no vivimos el Evangelio? No tenemos sabiduría y por lo tanto no nos vienen estas bendiciones. Entonces podemos ver que hay que adquirir sabiduría, que la sabiduría es muy valiosa, que tiene sus bendiciones, que tiene sus beneficios, tener sabiduría. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿quién da la sabiduría? Se cae de maduro que ¿quién? Dios. ¿A través de qué? De la oración, del estudio de la Biblia, de la palabra, y de la obediencia y del servicio de testificación. Entonces vamos a ver Proverbios capítulo 2, versículo 6.
En Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría, Él la da. Primero tenemos que dejar en claro eso. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y qué cosa hay en esta tierra que provenga de su boca? La Biblia, la palabra de Dios. Porque no va a faltar el que va a esperar que Dios se baje y le hable. Y para eso está la Biblia. Estas son las palabras de su boca. ¿Se entiende? Y ahora dice el versículo 7, noten. Él provee de sólida sabiduría a los estudiosos. Él es escudo a los que saben mucha Biblia. ¿Dice así? Dice todo lo contrario. Dice así el versículo número 7. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Y es escudo a los que caminan rectamente. Yo puedo saber mucha Biblia, pero si no soy recto y si no camino rectamente, Dios no me va a dar sabiduría ni me va a proveer de sólida o sana sabiduría. La sabiduría es para los rectos, para los que caminan rectamente. Entonces queda en claro que primero Dios me da la sabiduría, segundo me lo da a través de su palabra, ¿sí? Y tercero, también me la da si yo la pido, porque chicos, le hago una pregunta. Si yo me pongo a estudiar la Biblia, pero no oro, no le pido a Dios sabiduría, por más que lea la Biblia, ¿voy a obtener la sabiduría cristiana? No entiendo nada. Me pongo a estudiar, pero si no oro, o le pido mal a Dios, o no le pido, no oro, lo mismo no recibo sabiduría. Entonces les comparto estos versículos para que los anoten, de paso queda grabado, y los repasen en sus casas, y cuando tengan que dar estudios bíblicos les muestran todos los versículos a las personas para que entiendan bien. Traten de no hablar ustedes cuando den estudios bíblicos. Dejen que la Biblia hable sola. Porque esos que hablan mucho y hablan y no presentan Biblia, después no hay fundamento. Dejen que la Biblia hable sola, sistemáticamente. Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué papel cumple la fe y la oración en el tema de adquirir la sabiduría verdadera. Santiago capítulo 1, ¿sí? Versículo 5 y 6, dice así. En Santiago capítulo 1, chicos, versículo número 5 y 6 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Dos características se nos dan, dos condiciones se nos dan para que nosotros obtengamos la sabiduría de Dios. Primero hay que demandarla de Dios, y segundo, cuando pidamos tenemos que creer. Oración de fe, una oración de fe verdadera. Entonces así vamos obteniendo la sabiduría que Dios dice que tenemos que tener para poder vivir bien y comportarnos bien, ¿sí? Otra cosita, ¿qué pidió Salomón? Vamos a ver 2 de Crónicas capítulo 1 versículo 10. Vamos rapidito, así vamos redondeando la idea. En 2 de Crónicas capítulo 1 y versículo 10, en 2 de Crónicas capítulo 1 y versículo 10 dice lo siguiente, noten lo que le pidió Salomón a Jehová: dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Por qué las separa las dos palabras con una conjunción copulativa? Porque no son lo mismo. ¿Ven que no es lo mismo? Dice Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este tu pueblo tan grande? Entonces vemos que Salomón le pidió a Dios sabiduría y ciencia. Ahora, ¿cómo consideró Dios el pedido de Salomón? ¿Cómo lo consideró, hermanos? Vamos a ver 1 de Reyes capítulo 3 versículo 10. 1 de Reyes capítulo 3 y versículo 10.
En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10, nos muestra cómo consideró Dios el pedido que hizo Salomón. Y dice el verso 10, y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Le agradó a Dios que Salomón pide estas cosas. ¿Y cómo le contesta? Versículo 11 al 13. Y díjole Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí que yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú entre todos tus días. Dios le terminó contestando lo que Salomón pedía. ¿Podemos pedir nosotros también lo mismo para servir a Dios? Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros pidamos y lo que es necesario para que nos portemos bien dentro de la iglesia. Todos tenemos conocimiento, pero de sabiduría dejamos mucho que desear, hermanos. Hay muchos problemas en la iglesia porque dejamos mucho que desear en la parte de la sabiduría. No sabemos tratarnos mutuamente. Hagan un comentario, ya vengo yo un ratito, chicos. Ya sigo con el tema, ¿no? ¿Quieres comentar algo o qué quieres comentar algo? A ver, Oye, yo le dije esta mañana. No me importa. ¿Qué dice? Igual que el pedazo ese, digamos, manche pero corto y no. no, pero yo no voy. No, pues sí, vamos a tener una manche. Bueno, la señora que escuche no diga nada. No. Vale, mi manche. ¿En un río? Quítala en el campo. Ahora sí, la tenés que pasar.
Menos mal que estaban hablando del tema, ¿no? Bueno, chicos, entonces, disculpen, ¿no?, la interrupción. Entonces, chicos, después se la puede cortar esa partecita, ¿no? Se la puede cortar, ¿verdad? Ahí sí la voy a... No se apagó nada, dos videos grabando. Ah, claro. Por favor. Noten, chicos, ya vamos a cortar ese intervalo, lo vamos a tener que cortar ahí nosotros. Lo vamos a tener que cortar bien. Volviendo al tema, hermanos. Los problemas que hay en toda la congregación que tenemos como iglesia y que se vienen problemas peores, ¿sí?, es por la falta de sabiduría, no por la falta de conocimiento. Conocimiento tenemos todos. Aquí, ¿quién es el más grande? Marta, Luis y yo. Y el más chiquito es Nelson. ¿Y quién no tiene conocimiento, hermanos? Todos tenemos conocimiento, desde el más grande y pasando por el medio hasta el más chiquito. Pero sabiduría. Todos los problemas, ¿cómo puede ser que hay tantos problemas en la iglesia si todos tenemos conocimiento? Y porque todos conocemos, pero sabiduría práctica, sabiduría de comportamiento, nos hace falta mucha sabiduría. Entonces, hermanos, Dios le contestó a Salomón porque él había pedido, hermanos, sabiduría para poder ayudar al pueblo. Noten Primera de Reyes capítulo 3, versículo número 9. Noten lo que le pide Salomón a Dios, pero visto desde otro punto de vista, como un relato paralelo, ¿sí? El 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai lo que Salomón pidiese esto. Y dice el versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero le pidió sabiduría y ciencia y inteligencia. Si ustedes hacen la comparación de los dos relatos, el que está en Crónicas y el que está en Reyes. Por lo tanto, para que no haya peleas, para que no haya autoritarismo religioso, para que no nos estemos devorando los unos a los otros, tenemos que adquirir la sabiduría verdadera, la sabiduría práctica, la sabiduría celestial para saber cómo vivir. Me acuerdo que una persona me decía, una cosa, dice, es sobrevivir y otra cosa es vivir. Porque para vivir hay que saber vivir. Y no sabemos vivir a veces, hermanos. Se necesita la sabiduría celestial. Y entonces nos peleamos porque todos tenemos ciencia, pero pocos tienen sabiduría. Para tener sabiduría se requieren los frutos del Espíritu. Y van a ver ya terminando el estudio, porque ya terminamos enseguidita, van a ver cómo se la define mejor a la sabiduría espiritual y celestial y qué componentes tiene la sabiduría celestial para entender cómo tenemos que portarnos, ¿sí? En el Salmo 111, versículo 10, Salmo 111, no es mucho lo que queda, así que tengamos un poquito de paciencia, ¿sí? En el Salmo 111, versículo 10, dice lo siguiente. En el Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen a aquellos por obra. ¿Sí? Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ay, sí, ya sé ese texto. ¿Lo entiendes? ¿Qué significa el texto?
que solamente Dios le da sabiduría a los temerosos de Dios. Hay gente que hoy en día no tiene temor de Dios, hiere al hermano, critica al hermano, pelea con el hermano, le es piedra de tropiezo al hermano, seduce a las almas inconstantes, los inducen al pecado. No hay temor de Dios, por lo tanto Dios no le provee de sana sabiduría a ellos. Una persona temerosa de Dios teme pecar contra Dios y contra su prójimo que habita confiado junto a él. E incluso hasta contra su enemigo, no se quiere vengar. Es temeroso, tiene temor de lastimar el corazón de Dios, tiene temor de pecar contra su prójimo. Para esa clase de gente que se cuida, para ellos es la sabiduría. Para los que son cuidadosos, tratan de no ofender a Dios ni a su prójimo. Entonces, si tú no eres temeroso de Dios, si tú no temes a Dios, olvídate de que va a tener sabiduría. Ciencia sí, toda la que quiera, puedes saber todos los libros del mundo, todas las bibliotecas del mundo. Eso es accesible para cualquiera que tiene inteligencia, o que es estudioso, o que tiene mucha plata para comprar muchos libros. No hay problema con eso. O sea, ciencia es para cualquiera que tiene inteligencia o plata. La sabiduría no. La sabiduría es para el que es temeroso de Dios, para el que está convertido. Y se cae de maduro que el temor de Jesús o el temor a Dios lo obtenemos cuando nos convertimos. Porque antes de la conversión éramos temerosos de Dios. No, o muy poco, muy poco. ¿Amábamos a Dios? No, o muy poco. O lo amábamos de palabra nada más. Pero solamente en el proceso de la conversión, cuando se da la conversión, adquirimos el amor a Dios y el temor a Dios. Vale, Isaías 33:6. No, pero puedes leerlo tú si quieres ahí. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Y lo relaciona, sabiduría, ciencia con temor y salvación. No sé si me explico. Sabiduría y ciencia, no es lo mismo, ¿no? Una vez me discutía un hermano, me acuerdo que justo era un hermano de Villalea, me decía, no, pero vos tenés que tener sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Y tenés que saber, dice la doctrina. Así yo. No es saber porque, perdonando la expresión, ¿no? Cualquier necio sabe doctrina. Le prestó un cassette, le prestó un CD, le prestó un libro, le prestó un video que lo vea y ya sabe. Pero ¿lo va a poner en práctica? Ciencia es tener conocimiento, sabiduría es llevar a la práctica. El caso, chicos, que vamos a ver la experiencia que tenía el salmista, una experiencia muy linda. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo número 98 y 99. Y vamos a leer el 100. 98 al 100, presten atención. Noten la experiencia que tenía el salmista. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Pero eso hay que guardarlo. O es que él era más sabio porque decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de nada, lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aquí, ni allá, ni lo otro. Lo sabía de memoria, los mandamientos, por eso era sabio. No, sino porque los guardaba con tus mandamientos para guardarlos, no porque los sabía de memoria. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. ¿Sí? Noten la experiencia del salmista. Él guardaba la ley y entendía más que sus maestros y más que los viejos. Yo me imagino, ¿no?, los maestros del salmista y todos los ancianos de Israel, y él entendía y era más sabio que todos ellos, más que los enemigos. Yo soy más sabio que mis enemigos, soy más sabio que mis enseñadores, soy más sabio que los viejos. ¿Cómo puede ser eso? Porque guardaba los mandamientos, porque meditaba en sus estatutos. Así que no venga a decir que porque el que me ha dado estudio bíblico a mí sabe más que yo si no guarda, no. Que no me venga a decir que mi enemigo sabe más que yo porque es mi enemigo, no. Que no me venga a decir que el otro porque me lleva 20 o 30 años sabe que... No, mentira. Si guarda sabrá, si no guarda no sabe nada.
Te podrá tener ciencia, pero no sabiduría. Ahora, si mi enemigo, mi maestro, mis enseñadores, los viejos, saben y guardan, ahí sí yo te puedo decir que saben más que yo. Pero hay que ir al encuentro también, para ver si realmente se sabe. Ahora, ¿es verdad eso, hermano, que dicen, no, pero yo te llevo 20 años, 30 años, yo sé más que vos porque hace mucho que yo estoy en la iglesia, yo soy anciano o anciana, o soy pastor, yo soy pastor, ¿vos me vas a venir a enseñar a mí? Puede venir un pastor que tenga 50, 60, 70 años y decir, vos no tenés nada para enseñar porque yo ya soy viejo. ¿Existe esa teoría según la Biblia? No, y vamos a revisarla. La revisamos partiendo desde el versículo número 100. Salmo 119, 100 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. O sea, que no significa que una persona sea más vieja que yo va a entender más que yo. Si yo guardo, puedo entender más que él. Primer punto. Segundo punto, vamos a Eclesiastés 4:13. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 13, dice así. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y tonto que no quiere ser aconsejado. Fatuo, dice una versión, necio, otra versión dice fatuo, tonto. O sea que no porque sea viejo, si no acepta el consejo, la instrucción o la exhortación, no la quiere aceptar, es porque es necio. O sea que no porque sea rey, porque sea dirigente, y cuando aquí se está refiriendo, ¿sabían ustedes? Esto es para los que yo me detengo un poco a explicarles para que sepan. Aquí cuando dice el rey viejo y tonto que no quiere ser aconsejado, ¿a quién se está refiriendo ahí? A él mismo, al periodo en el cual él se desvió de la verdad. Él llegó a ser el hombre que más ciencia, más sabiduría y más inteligencia tenía. Pero él cuando se hizo viejo, dice, y fue que cuando Salomón se hizo viejo, Primera de Reyes 11, que sus mujeres torcieron su corazón y adoró a todos los dioses paganos. Y Dios se enojó contra Salomón, Primera de Reyes 11. Y dice, yo estoy hablando de mí, porque yo fui rey. Y resulta que yo con toda la sabiduría me he vuelto tonto, fatuo y necio. Y resulta que venían gente más joven que yo y yo era tonto, no quería aceptar. Y ahora yo les enseño, dice, para que no sean duros como he sido yo. Y si lo dice Salomón, que después de Jesús no existió otro hombre en la tierra tan sabio como Salomón. Estaba Cristo y Salomón y de ahí más no se conoce más. Y dice, yo les hablo de mi propia experiencia. Yo fui rey y me he hecho viejo y me hice fatuo, tonto, necio. Y resulta que gente buena, de buen corazón, jóvenes sabios me querían aconsejar y yo no aceptaba el consejo. Yo me hacía el que sabía más que ellos y me volví fatuo, duro. Por eso les enseño una cosa. Mejor es el mancebo, el muchachito pobre y sabio, que el rey viejo y tonto que no quiere ser aconsejado. Y por lógica o por significado de antonomasia, cualquier viejo que no acepta la exhortación. Cuando nosotros seamos viejos, no seamos fatuos. Si vemos que una persona sabia me está aconsejando, no, pero yo soy pastor, no, pero yo he sido maestro de escuela sabática, no, pero yo soy instructor. ¿Qué va a enseñar ese joven pobre? Joven pobre, ¿qué va a enseñar? Aquí dice cuidado, ¿no? No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos de la salvación que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 2. Cuidado, ¿eh? A mí no me venden esa teoría de que porque es mi enemigo y es más fuerte sabe más que yo, o porque es viejo sabe más que yo, o porque me ha dado estudios bíblicos sabe más que yo. Yo no me trago la galletita, hermanos. Hay que ver si guarda la ley y después vamos a entrar a conversar. Y les digo también para que ustedes no se dejen, digamos, venir así a atropellar, ¿no? Nosotros hemos hablado con estudiosos allá en Entre Ríos, con Luis, que nosotros les enseñamos. Y hemos hablado con otros que también nos han enseñado bastantes cosas. ¿Saben cómo han enseñado? ¿Sí? No podíamos hacernos los gallitos si no nosotros sabemos todo, ¿no? Yo le dije a Luis, mira, no nos mandemos, no cometamos errores, mejor los entrevistemos y los sondiemos. No vaya a ser que vayamos hechos los gallitos, creyendo que sabemos mucho,
y nos bajan de arriba. Entonces sutilmente los entrevistábamos y algunos no sabían y les enseñábamos, y otros sabían y nos enseñaban a nosotros, y hemos venido muy enriquecidos. Es una muy linda experiencia que no me lo olvido más, entre paréntesis, ¿no? Pero cuidado, Salomón, que era el hombre más poderoso del planeta, dice que yo me he vuelto viejo y me he vuelto necio. No sean como yo, no sean como ese que yo, porque me creía el rey, no quería aceptar el consejo de nadie, la instrucción de nadie. Sigamos viendo. A ver, Job 32. En Job 32, no importa que sea pastor jubilado, si es pastor jubilado, un pastor jubilado tiene tanto para enseñar como para seguir aprendiendo. No sé si me explico. Job 32, versículo número 7 al 9. Noten lo que se escribe acá por inspiración, ¿no? Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Pero llega una conclusión triste en el versículo 9. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. ¿Saben con la cantidad de gente mayor que yo he tenido que hablar que no articula las ideas, hermanos? Y se apega a antiguos conceptos que quizás algunos son buenos, ¿no? Y otros no tan buenos. Y no hay manera de hacerle entender las cosas. Aquí dice el versículo 9, no los grandes son los sabios, ojo, ni los viejos entienden el derecho. ¿Quieren más? A ver, sigamos viendo más. Eclesiastés 9. Eclesiastés para los que quieren más. A ver, vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo número 13 al 16. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 al 16. Dice así. Qué interesante, ¿no? También vi esta sabiduría debajo del sol, Eclesiastés 9, 13 al 16, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. A ver, ¿cuál será esa observación profundísima que hizo Salomón? Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y cércala, y edifica contra ella grandes baluartes. Y hallas en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, lo tenían en poco, lo menospreciaban. Y después de haber observado eso, dice Salomón, después de haber observado eso, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Pero a qué ciencia se está refiriendo acá por el contexto? ¿A la ciencia de conocimiento? No, el contexto dice que se refiere a la ciencia de sabiduría, al conocimiento que está implícito dentro de la sabiduría, que tiene la capacidad de llevar a la práctica el conocimiento adquirido. ¿Se entiende? Y noten el versículo 16. Mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Qué se cree ese pobre? El pobre Luis, el pobre Nelson, la pobre Lorena, la pobre María. Son pobres, ¿qué se vienen a hacer acá? Hay que menospreciarlos, pobrecitos. Hermanos, yo les enseño para que no se dejen llevar por delante. Yo no me trago el chupetín que porque ha ido a la universidad, que porque él tiene 800 millones de años y iba a la iglesia en dinosaurios en su tiempo. Yo no me trago eso, hermano. Hay que sentarse a conversar primero para ver si realmente sabe. Porque ¿saben qué? Hoy en día, ¿qué se cree la pobre Marta, el pobre Elías? Que eso no tiene nada para enseñar. Aunque a veces se lo menosprecia al pobre y no suele escuchar sus palabras. No, ¿quién lo va a escuchar? Juan Pablo, no suele escuchar la tontera, Sergio. Es verdad, nunca se lo escuchan al pobre y sabio. Pero yo he visto, dice, que generalmente a los pobres se les da fe, sabiduría, ciencia, inteligencia, porque son los únicos que dependen más de Dios.
Y bueno, no le puedo leer, pero algún día les voy a mostrar. Hay otro texto en la Biblia que es impresionante, que habla de la sabiduría del pobre. ¿Sí? Pero hasta aquí vamos viendo que es mentira eso, que porque va a la universidad, que porque es pastor jubilado, que porque tiene 800 años, mentira. Yo no creo eso, no es tan así. Depende. Si es fiel y es obediente, sí, si no, no. Es uno más que es estudioso y nada más. La Biblia pone condiciones. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios capítulo 2, versículo 7. No depende de la edad de nadie. Claro, ni de la edad ni del estudio. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos la sabiduría que solamente proviene de Dios. Ahora, ¿cómo es la sabiduría que proviene de Dios? A ver, ¿cómo es la sabiduría que proviene de Dios? Y vamos al famoso texto de Santiago. El famoso texto de Santiago. Ya que yo tanto quiero tener esta sabiduría que me va a permitir desenvolverme bien dentro de la iglesia local, bueno, a ver, yo quiero un texto claro que me diga qué características tiene la sabiduría verdadera, la sabiduría de Dios. Entonces, en Santiago capítulo 3, dice el versículo número 13 hasta el 17. ¿Qué dice el 13? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Y si lo leemos hasta ahí, todos levantamos la mano y decimos, yo, porque yo sé mucha Biblia, yo doy muchos estudios bíblicos, yo predico, yo estudio, yo escucho cassette, yo escucho CD, yo veo videos. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Y está la contestación acá nomás en el texto, ¿no? Y dice así, bueno, si vos sos sabio y avisado, bueno, muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. No, eso yo ya no me pida. Yo peleo, discuto, critico, calumnio, causo divisiones dentro de la iglesia. Y bueno, pero ¿qué tienes si yo sé mucha Biblia? No, si eres sabio y avisado, comienza a mostrar en tu vida los frutos de tu sabiduría. Muestra. Vos sos sabio, mostralo. ¿Y en qué muestro? En mansedumbre de sabiduría. No seas prepotente, no seas peleador, no seas criticón, no seas autoritario. Si sos sabio, mostralo. Mostrá tu conducta en mansedumbre de sabiduría. Y ahí todo el mundo se va a dar cuenta que vos sos sabio. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, tengan cuidado. ¿Hay alguno de nosotros acá que tenga envidia y bronca en el corazón? Note lo que va a pasar. Donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El envidioso siempre anda perturbado, no anda tranquilo. Se siente mal. Persigue a los demás y se siente perseguido, no está tranquilo. Y apenas vos predicás, el primero que se le cae el saco. No sé si me explico. Entonces, ¿qué dice ahora acá, hermanos, el versículo 16? Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, que es la sabiduría que nosotros tenemos que poseer, adquirir y poseer, hermanos, dice así, es primeramente pura, o sea, de un corazón puro, de una mente pura, de una vida pura. Es primeramente pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Así que, hermanos, ¿qué quiero yo, hermanos, terminar diciéndoles yo en esta tarde? Para que nos llevemos bien, para que nos tratemos bien, para que tengamos un buen método social cuando tratemos los unos a los otros. En la iglesia abundan los problemas. Últimamente estuve teniendo problemas con algunos hermanos de iglesia y cuando tuve que hablar con ellos se han metido en cada lío porque utilizaron un mal método, han dicho mal las cosas, han roto los pasos bíblicos, han venido soberbiamente, han querido venir a ponerme en vereda y han terminado siendo puestos en vereda ellos. Y calladitos se han tenido que dar la vuelta e irse calladito,
porque rompieron los pasos bíblicos, vinieron con mal espíritu, vinieron con el deseo de humillar, vinieron con el deseo de retar, ninguno me quiso restaurar. Y el problema es que cuando vos venís con un espíritu pecaminoso te comenzás a enredar solo. Lo que un hermano necesita es que sea pura tu sabiduría, llena de misericordia, con amor. Es lo mismo que yo, por ejemplo, tú estás en pecado, hermano, y yo vengo avasallador y te vengo a querer humillar y a decirte las 4 cosas que vos tenés que saber, y no procuro restaurarte sino darte con un caño, y voy a humillar y te voy a hacer llorar y te voy a hacer ver que vos has hecho mal. Ese no es el espíritu restaurador de Cristo. Sin embargo, lo podría hacer. Yo podría agarrar y un hermano que pecó contra mí, venir y humillarlo y hacerlo que llore y decirle 4 cosas y mostrarle que está pecando contra Dios y que Dios lo va a castigar. No es así, hermanos. Hay que ir bien. Debemos reprenderlo y debemos ser firmes reprendiendo el pecado, pero no al punto de humillarlo. Si un hermano peca contra mí y se le ha ido la mano, se le ha salido la rosca ya, debo reprenderlo, pero no al punto de denigrarlo, sino de mostrarle con amor qué está pasando, qué me pasa a mí, cómo me siento yo y qué quizás le ha pasado a él por su corazón. Hermanos, si vamos a vivir bien y a tratar de que no haya problemas en la iglesia y autoritarismo religioso y muchas otras cosas más, procuren tener la sabiduría que dice Santiago 3:17 y van a ver cómo vamos a andar bien todos. Y por último, ¿qué tipo de sabiduría específicamente es la que me da la Biblia? Entonces vamos a ver 2 de Timoteo 3, repasamos nomás, 2 de Timoteo 3, versículo número 15 y 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 15 y 17. Dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Qué tipo de sabiduría específica? Y es la primera sabiduría que nos da la Biblia. ¿Para qué? La sabiduría salvífica. La primera sabiduría que te da Dios es la que te enseña a aferrarte de Cristo como Salvador y a huir del pecado y a no practicar el pecado. La primera sabiduría que te da Dios es la salvífica. Después te dará sabiduría laboral, después sabiduría social, después sabiduría económica, después sabiduría científica, pero la primera que te da, y esa la pueden tener todos, es la salvífica. Y es la primera que Dios quiere que nosotros poseamos como cristianos. Y el versículo 17 dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Estás perfectamente instruido para obrar, para hacer cosas buenas, hermanos. Entonces, terminando la segunda parte de este estudio, hermanos, ¿qué decimos? Resumiendo muy claro el mensaje, para que nos llevemos bien, debemos vivir nosotros la verdadera sabiduría y enseñarle a los hermanos a obtener la verdadera sabiduría, que es llena de paz, llena de misericordia, llena de buenos frutos. No que ando calumniando y criticando y peleándome con todo, sino llena de buenos frutos. Y van a ver cómo nosotros, cuando vivamos esa sabiduría y les enseñemos a los demás esa sabiduría, vamos a colaborar mucho en la edificación del reino de Dios. ¿Hay alguna preguntita? ¿Algún inciso?